Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. Lo que vamos a hacer hoy día es terminar el apunte 1, que se encuentra acá en el aula virtual, en la unidad 1, ¿cierto? Donde nos faltó ver lo que se refería a código. En realidad es una parte relativamente corta, pero vamos a ir a revisar los puntos más importantes, ver algunos ejemplos que a mí me parece relevante destacar dónde se ocupan finalmente estos códigos y que veamos que es algo que está conectado con la realidad, no es algo que uno dice, en realidad, es solo teórico, ¿cierto? Así que, bueno, este apunte, no sé si ustedes lo habrán revisado en detalle, yo por ahí algunos puntos los fui revisando. Es bastante detallado. Hay cosas que nosotros de repente nos íbamos como directamente a los procedimientos, a resolver los problemas, ¿cierto? Así que si alguien no lo revisó y le interesa el tema, lo puede chequear con más calma, que en realidad es bastante extenso. Y en específico lo que vamos a ver ahora es los códigos, ¿ya? Aquí precisamente. Partimos entonces revisando lo que sería el código decimal binario o BCD, donde lo que se hace es representar los números binarios, en realidad los números decimales, como una especie de números binarios, pero que no son exactamente iguales. Pueden ver que la representación desde el 0 hasta el 9 para el binario y para BCD es exactamente la misma, ¿cierto? No cambia nada. Vemos que tenemos el 9, tenemos el 8, todo normal. Sin embargo, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en que cuando nosotros queramos representar un número que tenga más de un dígito, por ejemplo acá tenemos un 10, cada uno de los dígitos del decimal se va a convertir a un binario de 4 bits. De forma que ustedes pueden ver acá que tenemos que para el 1 representamos ahí directamente 001, que sería el 1 correspondiente a este dígito, ¿cierto? Acá tenemos el 0, que se corresponde al otro dígito. Podemos ver que seguimos acá avanzando, tenemos el 1, ¿cierto? Para el caso del 15 tenemos ahí que esa es la representación del 5. Y si tuviéramos más bits, en realidad simplemente a cada uno de los dígitos de decimal lo vamos a convertir a su binario correspondiente en 4 bits. Y esa es la representación. Por eso es que los números exactamente, lo que se refiere al binario y la representación en BCD no es la misma. Por ejemplo, acá un 15, fíjense, sería simplemente 1, 1, 1, 1. Y en BCD sería esta representación, que claramente es diferente, ¿cierto? Incluso si uno quisiera omitir los ceros, que no deberíamos realizarlo, sería diferente. ¿Qué tenemos por acá? Tenemos un experimento de laboratorio, que en realidad está la imagen, donde este es un circuito que se utiliza bastante, específicamente cuando uno quiere representar números o incluso letras a veces, de una manera que sea fácilmente distinguible o que un humano la pueda leer sin problema, ¿ya? Y que no tenga que ser binario, por ejemplo. Vemos que acá tenemos un switch, este dispositivo como celeste, con unos elementos que uno puede mover, ¿cierto? Dice 1, 2, 3, 4. Son finalmente interruptores. Interruptores de forma tal que si yo desplazo hacia la derecha uno de ellos, eso lo que hace es enviar un 1 a una determinada entrada de este dispositivo. Y además acá está conectado con un LED para que se pueda identificar que está en alto este bit, por decirlo así. Y acá hay un número, de hecho. Fíjense bien que tenemos el 1000. ¿Y qué aparece acá? Un 8. Si es que yo, por ejemplo, pusiera este 1 ahora en alto. Imagínense que yo lo desplazara, perdón, este de acá. El que está específicamente en el 4. Si yo lo desplazara hacia la derecha, lo que ocurriría sería que aparecería otro número acá. ¿Qué número aparecería? Si es que yo este elemento que está acá, el 4 o el switch 4, lo desplazara. El 9. Efectivamente, sí, el 9. ¿Se fijan? Entonces eso es lo que se puede conseguir. Claramente este es un ejemplo como bastante básico porque es solamente con un dígito, pero uno podría tener un sistema en el cual quisiera presentar otras cosas más complejas también, ya sea resultados de alguna medición. También esto obviamente después se lleva un poco más adelante cuando uno trabaja con otros dispositivos, trabajando directamente con pantallas LED, que ahí uno puede encender directamente puntos y hay programas que te permiten escribir palabras y otras cosas. Sí, no hay problema, no te preocupes. Si estamos recién comenzando, estamos comenzando a ver el código BCD. ¿Ya? Y esto por si acaso nosotros vamos a ser capaces de diseñarlo, o sea, no va a tener ningún inconveniente. E incluso hay un circuito más complejo que aparece en la guía. En la guía de ejercicio se nos pide poder representar diferentes números, ¿ya? Y letras me parece. Está por acá, si no me equivoco. Tenemos la guía. Profe, Sí, si las dime. clases hubieran sido presenciales, ¿nos hubiera tocado hacer un circuito? La verdad es que el curso no considera laboratorio,
Pero lo que sí podríamos haber hecho de repente es simulaciones, porque, como les digo, el curso en sí es puramente teórico. Ya no considera nada que es práctico. Pero todas las técnicas que nosotros desarrollamos en el curso son totalmente aplicables a la realidad. O sea, uno puede ir, tomar esos circuitos y armarlos y va a funcionar lo que nosotros vamos a ver. Así que yo creo que ya en la parte final vamos a ocupar software así. Un software específicamente yo utilizo es el Multisim, donde ahí uno puede armar los circuitos tal como lo haría en el mundo real. Es un simulador. Y bueno, aquí es como les mostraba, o como les comentaba, se ve que podemos formar diferentes representaciones usando un display de 7 segmentos. ¿Y qué es lo que es ese display? Que de hecho esto mismo que está acá dibujado es lo que tenemos ahí, miren. Eso mismo. Un display de 7 segmentos. Miren, justo ahí. Es simplemente como una agrupación de diodos LED. Este me parece que está muy bien. Acá. Bueno, acá. Sí, nos sirve igual. Pueden ver que hay unos dispositivos. Estos dispositivos son diodos. ¿Qué es un diodo? Un diodo es como un interruptor que si está polarizado correctamente va a permitir que circule corriente eléctrica. Y el diodo LED, que es como una variante del mismo, es un diodo que si es que lo circula una corriente eléctrica, obviamente dentro de unos determinados límites, él emite luz. ¿Dónde los podemos ver? Por ejemplo, en su celular, ustedes ven que de repente tiene unas luces que se encienden de un color, de otro, en el PC también, ¿cierto? Todos esos como elementos lumínicos que de repente se encienden y indican que está funcionando algo, como por ejemplo, supongamos incluso hasta lo que tenemos en el mouse, generalmente son diodos LED. Algunos pueden ser de otras características, pero cumplen la misma función. ¿Y qué tenemos por acá? Tenemos que este diodo en específico, o estos diodos LED, que están conectados para formar finalmente esos segmentos, son de cátodo común. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad están unidos todas estas partes de los diodos. ¿Ya? Donde tienen la barra es lo que se llama el cátodo. También hay otros que son al revés, ¿ya? Que son de ánodo común. ¿Para qué nos sirve saber eso? Porque en realidad bastaría que nosotros pusiéramos un 1 en las entradas que tenemos acá, si es que no estuvieran todas en nivel alto, por eso estarían todas encendidas, ¿cierto? Para que inmediatamente se encendiera el LED. ¿Ya? ¿Qué hay ahí? Unos resistores, que son unos elementos que limitan la corriente. Porque si nosotros los conectáramos directo al diodo LED a una fuente de energía, como serían esos 5 volts, se nos terminaría quemando. Y de hecho se quemaría bastante rápido. Incluso si uno le pone una resistencia de un valor muy pequeño, también se terminan quemando. Uno generalmente le pone como 330, 220 si quiere que iluminen bastante, en 220 ohm por si acaso. ¿Ya? Aquí también podemos ver una estructura similar, donde tenemos este sería ánodo común. Ven que están todos los extremos contrarios a los que tenemos acá, conectados. Y estarían conectados a 5 volts. Y aquí uno tendría que poner, en este caso, la resistencia para limitar la corriente. Y bueno, hay varias configuraciones. Aquí hay uno como sería la realidad. ¿Sí? Quizá alguno de ustedes lo ha ocupado, no sé. Aquí están las diferentes representaciones. El sketch, ese también es de simulación, me parece, ¿no? Quizá para armar circuitos. Ya. Y como les digo, nosotros vamos a construir circuitos que cumplan la misma función. Al menos de la simulación, ¿ya? Aquí tenemos también cómo podríamos ver los pesos de los diferentes números en BCD. En realidad lo que se haría sería esto, sería como tomar esos valores, por ejemplo, aquí el peso de él sería 1, de él sería 2, del 4, perdón, del 4, del 8, y después como que multiplicaríamos por 10 los pesos. Si que quisiéramos convertir directamente un número así asignándole un valor a la posición que le corresponde. Más o menos, ¿cómo se trabaja con los números en hexa? Sí, es como parecido. Parecía la idea, pero la única diferencia está en que en realidad para darle el peso a estos dígitos, si lo quisiéramos convertir así directamente de la representación en BCD, sería decir que ese 1 queda multiplicado por 1. Este queda multiplicado por un 8. Este quedaría multiplicado por ¿qué cosa? Por un 10. ¿Ya? Es como que cada una de las posiciones se va multiplicando por 10. Después este de acá pesaría un 20. Este pesaría un 40. Ese pesaría un 80. Ese de acá pesaría 100. Así, ¿se fijan? Va aumentando de 10 en 10. ¿Ya? A pesar que nosotros en sí no lo vamos a convertir de esa manera. Nosotros más que nada usaríamos las representaciones. ¿Ya? Así que si quisiéramos representar, por ejemplo, este número, ¿qué haríamos?
simplemente convertiríamos cada uno de estos dígitos. Fíjense bien acá. Ese 9 lo vamos a representar como un binario de 4 bits. Así que nos quedaría 1001. Ese número que está acá sería simplemente un 5, ¿cierto? Este 3 de acá sería 0011. El 8 lo representaríamos como un 1000. O sea, en definitiva, lo que podemos hacer nosotros es convertir de BCD a decimal de una manera muy rápida, ¿ya? Porque el objetivo es ese. Y aquí vamos a probar algunas conversiones, en realidad las vamos a realizar, ¿ya? Vamos a realizarlas por acá. Ahí. Ahí. Esta sería la clase número 12, 11. Creo que es la número 12. De todas maneras lo tengo por acá. La clase número 11. Mira, pensé que llevamos más. Ahí, vamos a cerrar ahí. Y vamos a resolver acá. Nos piden convertir a BCD los siguientes números decimales. Como nosotros vimos, en realidad, la representación es bastante directa, porque solo deberíamos convertir cada uno de los dígitos a binario en 4 bits. Convertir. Convertir a BCD los siguientes números decimales. Números decimales. ¿Ya? Y vamos a tener el primer número, que sería el 35, donde lo que vamos a hacer entonces, si tenemos acá el 35, que está por si acaso en decimal, vamos a representarlo así. El primer dígito, que es el 3, 0011, el otro va a ser, ¿cierto?, un 0101, y estaríamos ok, estaría en BCD ya. No es igual al binario, ¿cierto? Para el otro, 98, por ejemplo, 98, ahí me quedo también en verde, le ponemos acá que está en decimal, nos va a quedar así. Va a ser el 9 y va a ser el 8. Y así los podemos completar todos. Pongámonos en negro también, el 1, pongamos el 7, pongamos el 0. ¿Y cómo quedaría ese? Ya, ahora sí. ¿Cómo me escribió Andrea? 1, 3, 1, 7, 0. Sí, efectivamente. Ven, en realidad la conversión es súper directa. Esa es la ventaja de usar este tipo de representaciones. Claro, yo la escribo de otra manera ahí sí. Voy a poner un 8. Y eso que es súper directa, ¿no? ¿Cómo sería si no fuera directa? Ahí. ¿Sí? Y la otra también la vamos a realizar. Y como pueden ver, también uno puede convertir desde BCD a decimal. Es convertir simplemente el binario a decimal. Y estaríamos ok. El grupo está 4 y no habría mayores inconvenientes en ese sentido. 2, 4, 6, 9. Y aquí vamos a hacer lo mismo. 0, 0, 1, 0. Después vamos a tener el 0, 1, 0, 0. Vamos a tener, ¿cierto?, el 0, 1, 1, 0. Y por último el 1, 0, 0, 1. Siempre se especifica el formato. Mira, la verdad es que sería una muy buena práctica que nosotros dijéramos acá de alguna manera, por ejemplo, que esto está en BCD. Porque si no, sería muy fácil el confundirlo, ¿ya? Así que, en realidad, ¿cómo veríamos esto? En un circuito, ¿me disculpan? En un circuito lo veríamos como que está representado directamente y nos dicen así, miren, supongamos que fuera un circuito integrado, que tuviéramos acá unas entradas
nos dirían que esto es en BCD. O sea, nos indicarían que está en BCD. Y muchas veces se enumera de esta forma. Por ejemplo, B3, B2, B1, B0. Y acá nos saldrían, por ejemplo, las diferentes salidas, que si que fueran salidas a un display de 7 segmentos, también estarían numeradas. Y generalmente las ponen como A, B, C, D, como para diferenciarlo. ¿Ya? Entonces, para eliminar la posibilidad de que uno piense que es un binario u otra cosa que aparezca ahí. ¿Ya? Aunque en este caso, como ustedes pueden ver, no habría mayor diferencia. Y hay algo también que es importante que toquemos, que es el que pasa con las demás combinaciones. Porque uno podría decir, bueno, y si de repente tuviera un BCD y que por algún motivo el BCD tuviera esta combinación. Y supongamos que fuera así. ¿Qué pasa ahí? Ese es un 10, no se corresponde a ningún dígito en decimal. Por tanto, esta representación sería errónea. Y nosotros tendríamos que decir que en realidad, ya sea que se produjo un error al recibir algún dato, ¿cierto? O nos equivocamos nosotros al resolverlo, ¿ya? En realidad eso sería erróneo, ¿cierto? Y después vamos a ver que al momento de diseñar circuitos, dichos circuitos tenemos que tomar en cuenta eso, ¿ya? Entonces, así que la representación del el 10, el 11, 12, 13, 14 y 15 no tendrían sentido en BCD, ¿ya? Una vez que tenemos eso listo, aquí ustedes pueden ver que se realizó exactamente lo mismo, ¿cierto? Se convirtió cada uno de los dígitos, tal como lo hicimos nosotros. Y claro, y se pide también convertir este 9673. Y eso nos quedaría simplemente como 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, y estaríamos OK. ¿Ya? Por cada segmento de representación tiene que estar de 1 a 9. Claro, cada dígito de la representación sí. Cada dígito de la representación tiene que quedar representado así. Efectivamente. Sí, de 0 a 9. Está bien. De 0 a 9. Sí, porque recuerden que en este caso, como ustedes pudieron ver ahí, el 170 nos quedó representado como 1, ¿cierto? Después acá nos quedó el 7 y nos quedó el 0. Sí. No, pero estaría bien. Es eso. Recuerden que en decimal nosotros en este caso trabajamos en BCD, perdón, con esas 10 combinaciones, porque son 10 dígitos. ¿Ya? Y las tomamos del 0 hasta el 9. Muy bien. Y aquí podemos convertir también, ¿cierto? Podríamos agruparlos, como ustedes pueden ver. Agrupamos estos de acá. Sería entonces un 6. Acá tendríamos un 8. Ahí tendríamos un 1. Tendríamos un 5. Tendríamos un 3. Acá un 0. Un 7. Un 4. Y un 9. ¿Cierto? Y que bueno, está resuelto acá lo mismo. Hagamos este. Quiero que hagan esto ustedes. Yo lo voy a copiar por mientras. Y resuélvanlo. No la violencia en el chat. Realicen este. Mientras yo lo copio también por acá. Vamos a agrandar esto para que lo vean acá. Miren que apareció pequeño ahí. Lo agrandamos. Y no ven nada. Ahí sí. Mientras yo borro eso que tengo arriba. Ahí. Problema relacionado. Miren, me quedó bien. Quedó como justo ahí. Porque el otro, como me salté el otro problema. Está bien. Ya, ¿cómo nos queda este? Vamos a realizar lo mismo, ¿cierto? Agrupamos de a 4. Agrupamos de a 4. Agrupamos de a 4. Los podríamos convertir directo, pero... ¿cierto? Ahí. Por eso es que yo les decía que en realidad el convertir desde 0 al 15 nos ayuda un montón, porque en realidad casi todos lo trabajamos de esa manera. Ya este en ese color. Miren, quedó como verde. Después va a cambiar. Va a quedar como amarillo. Claro, algo así. A ver, Felipe dice que queda 82,276. Vamos a ver, recuerden que partimos de la derecha, ¿ya? Nos quedaría entonces acá un 6,
nos quedaría un 7, nos quedaría un 2, nos quedaría otro 2. Recuerda que partimos de la derecha. ¿Ya? Y me pregunta Alfredo si es que se agrupa a 4, entonces sería como pasar de binario a hexa. Ya, pero lo que ocurre es que de hecho sí, sí, de hecho tienes razón, pero ¿cuál es la única diferencia? La diferencia sería en que aquí llegamos solamente hasta el 9. Y en hexa, recuerda que podríamos tener representaciones más allá. Pero en sí, hasta del 0 al 9 funcionaría tal cual. El 8. Estoy haciendo acá. Estaba buscando el color apropiado y no era ese. Ahí sí. Y nos quedaría así. Sí, tengan cuidado con los números, porque como les digo, siempre en binario, por eso es que yo recomiendo trabajarlos de a 4 en 4, porque de verdad que es fácil equivocarse. Súper fácil. Por eso es que uno tiene que limitar esas posibilidades de equivocarse y parte así siempre agrupándose los de a 4 en 4, dejándose ese espacio, ¿cierto? Ya. Entonces, eso sería el código BCD. ¿Ya? Es simplemente una forma de poder trabajar más rápidamente y está diseñado para los humanos, está diseñado para nosotros. Porque uno podría representarlo en binario, pero convertir en binario no es tan rápido, ¿cierto? Un número decimal directamente. Se puede realizar claramente, pero no sería tan así de rápido. Ya, entonces, ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver otro código que vamos a tener nosotros. Miren, aquí también aparecen operaciones, por ejemplo, sumando en BCD, pero en particular nosotros en el curso no lo revisamos, ¿ya? Así que si es que a alguien le llama la atención y quiere ver cómo se realiza, lo puede chequear sin problema, ¿ya? Pero nosotros, como le digo, no vamos a realizar operaciones en BCD. ¿Por qué? Porque en realidad el BCD lo ocupamos como para representar algún número. O sea, lo ocupamos como al final, es como que hacemos toda la operatoria en lo que hemos visto nosotros y la representación podríamos quererla tener en BCD, ¿ya? Ahora, otro código que sí se utiliza bastante, se va a utilizar también en el curso para lo que son los mapas de Carnot, a pesar que es una versión como bastante resumida, pero también tiene aplicaciones industriales esto, es el código Gray. ¿Qué es el código Gray? El código Gray es un código, como se dice, sin ponderación, donde vamos a tener que entre cada uno de nuestros códigos o nuestras combinaciones vamos a tener solamente un cambio de bit. Ustedes pueden ver que en el caso de binario, si tuviéramos acá todas las representaciones, que es como precisamente están ahora, vemos que tenemos el 0, tenemos el 1. Aquí cambió solamente ese bit, ¿cierto? El bit que está acá cambió de 0 a 1. Pero acá, entre la combinación que tenemos entre el 0 y el 1, yo me voy a llevar esto porque es más fácil moverlo acá. O en realidad marcarlo. Ahí. Vamos a copiarlo por acá. Ahí. Bueno, si lo copio, sería excelente. ¿Dónde lo dejé? Ahí está. 2 veces por si acaso. Ahí sí. Ahí tenemos la diapo y puedo escribir en ella todo lo que quiera. Ya, entonces lo que les estaba comentando, que si nos fijamos bien acá, vamos a ver que entre cada una de estas combinaciones, por ejemplo en binario, puede cambiar un bit, como lo hace ahí, por ejemplo. Puede también cambiar, acá cambian 2 bits, ¿cierto? De 0 a 1 y de 1 a 0. Y vemos que la siguiente cambia solo 1. Acá miren bien, cambian 3 bits, ¿cierto? Como que cada vez se vuelve como a pegar, no sé, se mueve. Entonces, en definitiva, lo que ocurre es que hay muchos cambios de bit entre las combinaciones. En cambio, en el código Gray solamente cambia uno. Acá, por ejemplo, cambia ese primer bit, después cambia ese, ¿cierto? Después hay un cambio acá. Después, ¿cuál cambia? Cambia ese. Después ese, ¿cierto? Solamente uno. Y uno podría preguntarse, pero bueno, ¿y qué aplicación tiene esa? Pero vamos a ver ahora una aplicación que tiene, ¿ya? De hecho, una aplicación industrial. Cada vez solamente hay un cambio. Hay cambio ese, y así lo pueden comprobar ustedes. La aplicación que tendría sería, por ejemplo, los encoders, que son unos dispositivos que nos permiten a nosotros medir la velocidad angular, medir la posición de algún determinado motor o elemento giratorio. ¿Ya? Vamos a sacar esto de acá. ¿Y qué es un encoder primero? Un encoder está formado por lo siguiente. Ya quiero que pongan mucha atención porque de repente con este dibujo como que uno como que se puede perder un poco, pero yo voy a ir parte por parte mostrándoles. Acá lo que ustedes ven es un eje. Esto que está acá. Es un eje que va a ser un eje rotatorio, podría ser parte de un motor, de algún otro dispositivo, ¿ya? Y esto que está acá es un disco que
estaría dentro de nuestro encoder, que tiene partes que son reflectantes, que serían las que están en blanco, y tiene partes que están oscuras, que serían partes obviamente no reflectantes, ya que absorbería en este caso el haz que le vamos a enviar. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, en realidad lo ocupamos junto con un emisor y detector, que estaría acá, que sería un dispositivo electrónico, que en realidad es un circuito, que va a tener unos diodos, muy parecidos a los diodos LEDs, que van a emitir luz, pero muy direccional. Así que son obviamente, no son exactamente iguales, sino que son como bien precisos, que ustedes pueden ver esa luz como esos triángulos que van directamente hacia el plato o hacia el disco. ¿Ya? Tenemos también que si es que está llegando justamente sobre uno de los segmentos que son reflectantes, esto va a rebotar y va a volver hacia arriba. No sé si alcanzan a ver que el haz que baja está en rojo y el otro está en naranjo. ¿Ya? Y si alguien no lo distingue muy bien, son los triángulos que van hacia arriba ya, lo que estaría retornando. Si es que ese mismo haz que enviamos, por ejemplo, llega y justamente se trata de reflejar en una de las partes que son opacas, no va a retornar. Y lo que sucede es que nosotros acá adentro también tenemos por cada uno de estos sensores, o perdón, más que sensores, por cada uno de estos como diodos que están enviando esa señal, tenemos un transistor que va a recibir la señal. ¿Ya? Entonces, de forma tal que, si por ejemplo se envía eso, sí se parece a la idea de un lector CD, Matías, es muy parecido el funcionamiento. Puede ser que es como para cosas diferentes, ¿ya? Y en este caso, ven que no retorna. ¿Para qué nos sirve eso? Nos sirve para poder decir y pasar la información que está en este disco a binario. Ven que cada vez que se refleja, se asume que eso es un 1. Cada vez que no se refleja, se asume que eso es un 0. ¿Ya? Por eso que aquí tenemos un 1, 0, 1, que es precisamente lo que está enviando. Y después estos datos binarios, que van a corresponder finalmente a qué cosa, porque uno puede decir, bueno, manda un 1, un 0 y un 1. No, en realidad manda una tensión, por ejemplo, de 5 volts, si es que es un 1. Manda una tensión, supongamos que es de 0, a pesar que es a veces un poquito diferente, pero supongamos que es de 0 volts, si es que es un 0, y 5 volts si es que es un 1 para ese caso. ¿Ya? Y eso va a entrar a algún dispositivo, que podría ser un dispositivo de control, podría ser una tarjeta de adquisición de datos, ¿ya? Y eso pasar al computador. ¿Ya? Eso es lo que podríamos tener. Y además esto no tendría por qué ser solamente 3 bits, porque aquí está obviamente bastante simplificado, porque por lo general estos encoders tienen muchas más posiciones. Eso implicaría que si tienen más posiciones, van a requerir más bits para poder representar las diferentes posiciones. Y si se fijan bien, acá tenemos una relación directa entre la cantidad de bits que se están usando y las diferentes combinaciones. ¿Cuántas combinaciones tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y justamente estamos usando 3 bits, porque 2 elevado a 3 nos daría las combinaciones disponibles. Yo les pregunto a ustedes, si tuviéramos, vamos a decir una cantidad, ya, si tuviéramos 128 combinaciones, ¿cuántos bits tendríamos que tener para poder representar las diferentes combinaciones? Repito, si tuviéramos 128 combinaciones de segmentos, ¿cuántos bits requeriríamos? ¿Ya? Porque recuerden que estos segmentos a cada uno le corresponde una combinación, ¿cierto? Y Ezequiel está en todo lo correcto. En todo lo correcto. Efectivamente, porque si tuviéramos entonces 2 elevado a 7, porque serían 7 bits, acá voy a escribir bien, sí, porque estoy escribiendo cualquier cosa ahí, sí, nos daría 128 combinaciones. Efectivamente. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. Entonces requeriríamos 7 bits para poder representar esas 128 posiciones. Como ustedes pueden ver acá, este primer encoder, que sería el disco que tenemos acá junto con su circuito electrónico, está ordenado desde el 0 hasta el 1, al 2, al 3, 4, 5, 6 y 7. Y está en binario. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo se detecta, por ejemplo, el que se está moviendo, en el que hay un cambio de la posición? Se detecta simplemente porque acá yo voy a estar recibiendo, por ejemplo, el 101, y si de repente paso a recibir el 110, yo digo, ah, mira, nos movimos una posición. Después yo podría recibir, ¿cierto?, el 111. Y digo, ah, nos movimos 2 posiciones, 2 segmentos pasaron, ¿cierto?, por nuestro sensor. Pero, ¿qué pasaría si es que de repente, por algún motivo, yo después recibo el 000? ¿Podría yo discernir si es que en realidad se movió todo eso? ¿O en realidad hay un error? Quizás falló el circuito, algún cero no se detectó, por ahí el disco está medio sucio, no reflejó como correspondía, porque de repente esto puede estar instalado en algún contexto industrial, puede entrarle polvo, lo que sea, a pesar que están bien sellados, pero no tendría cómo discernir si es que efectivamente se produjo un paso secuencial
por todos estos segmentos. Podría en este caso aparecer un error y no lo detectaríamos tan fácilmente. Sin embargo, si nosotros ocupáramos una secuencia Gray, estaríamos o tendríamos la certeza de que cada cambio que hay y cada cambio que se produce y cada rotación que va a haber va a estar asociada siempre a un cambio de un bit. Siempre. ¿Ya? Si es que por algún motivo no recibimos un dato, quiere decir que hubo un error. Deberíamos recibir siempre, por ejemplo, del 000, después al 001, después deberíamos pasar al 011 y deberíamos tener la certeza que siempre va a cambiar un bit. No va a cambiar, van a cambiar dos. Y si es que pasó, es que algún error ocurrió. ¿Sí? Ya. Entonces, esa es la ventaja que nos entregaría el Gray, que tenemos la certeza de que efectivamente, como cambió solamente un bit, podemos descartar un montón de casos, porque no podríamos pasar, por ejemplo, en nuestro sistema de recibir el 111 y después recibir el 100 sin haber recibido primero el 101. ¿Ya? No podría recibir esa combinación sin ella antes. Y así los errores son fácilmente detectables. ¿Se entiende la idea? Tengo la pregunta justo ahí. ¿Por qué digo yo que es una ventaja al utilizar Gray para representar las combinaciones que tenemos en este encoder, ¿cierto? Que finalmente es un disco que yo entiendo que debería irlo recorriendo secuencialmente, en orden. Y no deberíamos saltar una posición, ¿ya? Porque si no nos llevaría un error en la medición. En cambio, en binario como naturalmente desde un segmento al otro hay más de un cambio de bit, ¿cierto? Por ejemplo, acá, ¿cuántos cambian? Ah, bueno, aquí cambia solamente uno, pero entre ellos dos cambian 3 bits. ¿Qué pasaría si de repente, por algún motivo, estuviéramos recibiendo, imagínense, el 011 y no detectáramos ningún cambio más y volviéramos, por ejemplo, al 100? Nosotros en realidad no sabríamos si es que efectivamente se movió una posición o por ahí se nos perdió todo este giro. No lo podríamos saber. Porque sería totalmente correcto si recibí, por ejemplo, el 011 y después recibí el 0100. ¿Ya? Sin embargo, acá esa posibilidad no existe, porque en realidad si es que yo recibí el 010 y después recibí el 110, quiere decir que efectivamente solamente hubo una transición desde este segmento al otro. Porque si es que hubiéramos dado toda la vuelta, deberían haber llegado los demás. O por ahí quizás llegaron algunos y de aquí después no llegaron más. Entonces, por eso es que se ocupa. Vamos a leer la definición que es un poquito más formal, que nos dice que un mecanismo codificador de eje, o encoder, ¿cierto? Tenemos que usar 3 detectores o emisores de infrarrojo que se utilizan para codificar la posición del mecanismo. El codificador de la izquierda usa una codificación binaria y puede tener 3 bits que cambian a la vez, que es lo que tenemos acá, ¿cierto? Lo cual genera una potencial fuente de error, o un potencial fuente de error. Yo lo escribí mal ahí yo. El codificador de la derecha usa un código Gray y solamente cambia un bit por cada transición. Así que se pueden eliminar, yo no diría tanto así como eliminar, se pueden detectar más fácilmente los errores del sistema, porque los errores siempre se pueden producir, ¿cierto? ¿Cómo es un encoder? Para que lo veamos. Encoder, no, encoder. Miren. Esto es un encoder, para que ustedes lo vean. ¿Ya? Un dispositivo que está, como les digo, bien sellado y que en realidad por dentro tiene un montón de posiciones. A ver, una imagen que salga. Rotatory encoder. Aquí nos dice qué es lo que significaría cada uno de los cables, ¿ya? Porque por lo general tienen algunas líneas de alimentación. Creo que había encontrado una imagen precisamente de eso. Aquí hay varias otras imágenes donde podemos verlo. Lo podríamos ver en operación. A ver. ¿Quiere mostrar notificaciones? Rotatorio. Hay un video. ¿Qué es un encoder rotatorio? Ah, sí, ahí hay uno. Son como explicación simplemente, pero no se ve ninguno funcionando. Miren, este es bastante más simple, ¿eh? Se nota que este es como para que uno lo ponga directamente en algún sistema con, por ejemplo, con un motor paso a paso. Miren acá, menú con voz, encoder rotativo. Y aquí tenemos las líneas, ¿ven? Aquí, por ejemplo, está la tierra, está el VCC, que sería, por ejemplo, el voltaje positivo, tendría un switch, tendría un reloj asociado, y supongo que estos son los datos, SDT. Deberían ser ceros y unos. Probablemente este es serial. ¿Qué quiere decir que sea serial? Que me va enviando uno a uno los datos. Eso creo que no lo hemos comentado. Por ejemplo, supongamos que tenemos un sistema bastante simple, tenemos esta cajita negra,
Un sistema paralelo es simplemente un sistema en el cual me va enviando así, por ejemplo, estos datos. Me envía datos 1, 0, 1, 0. Lo envía, por ejemplo, en un tiempo T0. Después, en un tiempo siguiente, en un tiempo T1, por ejemplo, me va a enviar el 0, 0, 0, 1. En otro tiempo me envía otro pack de datos. Me envía, por ejemplo, este. ¿Ya? Eso quiere decir que está transfiriendo datos de forma paralela. Secuencial, ¿cómo sería? O, perdón, serial. Sería que me va a enviar así 0, 1, 2, perdón, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Y yo tendría que usar algún protocolo para decir, ah, mira, lo que pasa es que en realidad son packs de no sé cuántos datos, supongamos de 8 datos que están saliendo. Esos datos tardan, por ejemplo, un tiempo en recibirse. Y en realidad un protocolo de comunicación lo que hace es definir qué se envía, cómo se envía, ¿cierto? Los tiempos que tengo que tomar en cuenta, ¿ya? Pero en principio serían bits que van uno a uno. Por eso es que se dice que esto es serie. Y esto es paralelo. Porque van saliendo como en grupos y de forma paralela entre ellas. Todos ellos juntos. ¿Ya? Entonces, como lo yo estaba mostrando acá, vemos que por esta configuración se nota de que este es un dispositivo que sería serial, porque tiene solamente una salida para los datos. Podrían haber algunos que sean paralelos también. De hecho, parece que todos estos que son bien simples son seriales, ¿eh? ¿Ven? Clock, positivo, tierra, tiene un switch, algún interruptor seguramente, y el reloj. El reloj es lo que me indica a mí, por ejemplo, cuando yo tengo que tomar en cuenta que hay un dato. Es una señal de sincronismo. Nosotros igual lo vamos a ver un poquito más adelante. Ah, encoder óptico, eso es interesante. ¿Habían escuchado alguna vez acerca de los encoders? Y me dice, ¿puede un rayo gamma interferir con el funcionamiento correcto del codificador? Depende del nivel de energía que tenga, pero en principio podría, yo diría que más que interferir con el funcionamiento del codificador, yo creo que con el circuito electrónico que tiene él. Entonces eso sí podría dañarlo. ¿Ya? Pero son dispositivos que se utilizan bastante, por ejemplo en el contexto industrial también, para medir, como les digo, posición, velocidad angular, aceleración angular también. ¿Ya? Esa sería una aplicación del Gray, porque uno podría decir, ya, pero todo esto que estamos viendo, ¿dónde se ocupa? La red también se ocupa. Y otro código que yo creo que ustedes sí han escuchado, ¿cierto? El código ASCII. Que el código ASCII también se ocupa de hecho desde hace varios años, creo que por acá tengo anotado, ya, en el 1981, miren, incluso antes de eso, porque aquí se introdujo el ASCII extendido. ¿Qué es el código ASCII? Es finalmente un código de caracteres alfanuméricos y caracteres de control. En su forma original, el ASCII codifica 128 caracteres y símbolos, usando exclusivamente 7 bits. Claramente tenemos 7 bits porque tenemos 128 combinaciones, 2 elevado a 7. Los primeros 32 bits son caracteres de control, los cuales fueron originalmente requeridos para sistemas teletipo. Hoy en día estos caracteres están generalmente asignados a otras funciones más modernas. Vemos que en 1981 IBM en realidad dobló la cantidad de combinaciones disponibles, ¿cierto? Simplemente incrementando en un bit la cantidad que teníamos para el código, que en este caso pasó a ser de 8, ya no solamente de 7, y con esos 256 caracteres se pueden representar un montón de otros caracteres para lenguajes, por ejemplo, que no son el inglés o el español incluso. Vamos a ver un ejemplo de ello, que lo tenemos por acá. Conceptos de resistencia eléctrica, ley de Ohm, la verdad es que no, Gabriel, porque eso nosotros lo revisamos en cursos de circuito. En principio, si tú quieres, yo te puedo así proveer material al respecto, pero la verdad es que el programa no lo considera. El programa solamente considera circuitos digitales. Entonces nosotros como que vemos el voltaje así como una variable que es relevante para nosotros, pero no entramos en detalle. Y les voy a mostrar esto, miren. Código ASCII. Menos mal. Sí, porque la verdad es que yo hago cursos de circuitos. Yo creo que se han dado cuenta de repente que por error abro algún apunte de circuitos y cosas por el estilo. Pero en particular nosotros lo que vemos son sistemas digitales. Claro, es más concepto de electricidad. Aquí tienen los primeros caracteres de control. Voy a agrandarlo un poquito porque está como muy pequeño. ¿Se fijan? Tenemos los primeros caracteres, son los primeros 32. Desde el 0 al 31 están todos estos caracteres de control. Después, desde el 32 hasta el 127, que era, recuerden, ASCII original,
tenemos todos estos caracteres. Tenemos los números, tenemos esos signos de puntuación, tenemos las letras mayúsculas, la arroba que está por ahí. ¿Alguna vez ustedes usaron esta combinación, AL64? ¿La ocuparon o no? ¿O es muy antiguo para ustedes? Cuando algún teclado, no sé, no la tenía. Ahí, gracias. Alt F4. Control Alt Q. Claro, ese también funciona. ¿Ya? Y aquí tenemos entonces también lo que serían las minúsculas, que pueden ver que están un poquito más adelante. De repente algunos programas así como bien básicos se ocupa para comparar el hecho de que si una letra es mayúscula o minúscula, el código ASCII que le corresponde. ¿Ya? Pero por lo general es algo como bien básico. Ahora hay funciones que lo hacen directamente, ¿cierto? La verdad es que a mí tampoco me funciona mucho el AL64. Es como que siempre me lo tenían que explicar y yo lo hacía y después se me olvidaba. Y esto sería lo que se extendió. Entonces, como se extendió, aumentó ahora en vez de tener 128 combinaciones a tener 256. Podemos ver que va desde el 00 hasta el 255 y aquí ya tenemos un montón de otros caracteres. Voy a acercar un poco más ahí. Tenemos esa A con 2 puntitos, tenemos una AE que está por acá, que la he visto que se ocupa bastante como en lenguajes nórdicos. Claro, para la arroba se usaba ese. Y de hecho, ¿saben ustedes que incluso creo que aquí lo pueden agregar? Ahí está. Ah, pero la arroba lo puedes poner fácilmente. Creo que también ustedes pueden poner en el chat. Ah, ¿ven? Sí funciona. ¿Cómo lo hacen? Ponen así simplemente alt y el número así como escrito de una. 3/4, a ver, ¿cómo saldrá ese? Y le dan clic acá, se fijan, esta página es bien buena. Al 243, ¿le ponen así? ¿O lo presionan juntos? Ah, a ver. No me funcionó. Bueno, practicaré después. ¿Ya? Entonces ahí tenemos todas las combinaciones y también hay símbolos matemáticos. Ah, es que acá los juntaron. Tenemos también una breve historia al respecto. ¿Qué significa ASCII? No lo menciono en el apunte, debería mencionarlo, ¿cierto? American Standard Code for Information Interchange. O decir, como código americano para el intercambio de información. Se pronuncia ASCII, así tal cual. Fue creado en 1963, miren, para que vean, ¿no? Y el 81, como les comento en el apunte, se agregaron esos nuevos caracteres. Aquí dice, miren. Se presiona. Sin dejar de presionar. Y justo el que quería poner yo. A ver. ¿O se presionan juntos? No, creo que no. Por algún motivo a mí no me funciona. Algún día lo descubriré. Profe, ¿tiene teclado numérico? Ah, sí, con el teclado numérico. Sí, habilítelo y mantenga el alt y digite el número y después suelte el alt. Y debería salir. No. Ah, sí funcionó. Pero me salió otra cosa, pero sí funcionó. Sí, tienes toda la razón. Toda la razón. ¿No? Y además tiene que haber otro código que extienda obviamente el código ASCII. De hecho hay un montón de otros, creo. Ustedes lo pueden investigar con más detalle porque los van a ocupar después. Claro, también se puede copiar y pegar. ¿Ya? Y ¿qué nos queda por acá? Bueno, aquí también lo tenemos, pero no aparece de una forma como editable que se pueda ver con más detalle. Así que les dejé el enlace en el aula. Y se ve con la misma imagen, ¿no? Como que lo habíamos copiado de acá. De hecho, pareciera que ser que sí. Y bueno, por último, ¿qué es lo que es un byte? Es simplemente un grupo de 8 bits, que lo que era un bit es un dígito binario, un binary digit, ¿cierto? Por eso es que cuando hablo yo de hexa o de octal, yo me refiero como dígito. No digo bit, porque en realidad bit sería que, si es que fuera binario. Tenemos que en hexadecimal es un sistema numérico con base 16, octal es un sistema numérico con base 8, que es BCD, es decimal codificado en binario, un código digital en el que cada uno de los dígitos decimales, del 0 al 9, se representa por un grupo de 4 bits. Alfanumérico,
consistente en números, letras u otros caracteres. Como ustedes deberían crear, por ejemplo, sus claves, ¿no? ASCII sería el código estándar americano para el intercambio de información, es el código alfanumérico más ampliamente utilizado. Y bueno, hemos revisado varias cosas, revisamos distintos tipos de representación numérica, sistemas que se pueden, por ejemplo, utilizar, las operaciones con los mismos. Vimos cómo podíamos representar números enteros, con signo, cómo representar números reales, ¿cierto? En coma flotante. El código Morse, es que en realidad el código Morse no sería un código digital. Un código, en este caso, binario, porque recuerden que lo binario está relacionado siempre con dos estados posibles, ¿cierto? Es un código en el cual nosotros codificamos, por ejemplo, el alfabeto, si no me equivoco. Código Morse. Ahí lo que hacemos es codificar, ¿ven? El alfabeto, y creo que el alfabeto en inglés, sí. Con esas combinaciones. Finalmente, eso es un código. Un código es como nosotros asociar una combinación, es como que nosotros podríamos crear un código ahora mismo. Por ejemplo, digamos, cada letra la vamos a cambiar por, o en realidad a cada letra le vamos a sumar 5 letras. Y ya tenemos un código. Y si ustedes lo saben, yo lo sé, podemos escribirnos en ese código. Es simplemente una forma de poder representar por ejemplo, algún lenguaje, en este caso un lenguaje español, o idioma español, pero tomando en cuenta ese pequeño cambio. Y bueno, en realidad eso sería todo lo que nosotros hemos revisado ya en esta primera parte del curso. ¿Qué vamos a ver después? Vamos a partir con el álgebra de Boole, donde vamos a conectar idealmente con algo que ustedes ya hayan visto en álgebra, que sería la lógica proposicional. Si es que no lo han visto, igual partimos desde cero, así que no se preocupen. Y bueno, al menos les agradezco su atención el día de hoy y nos vemos el próximo viernes. Espero que tengan una buena semana ya. Cualquier duda adicional que puedan tener, me van comentando ya. Chao, chao, que estén muy bien.